Sé que la jornada es intensa y tenemos aún varias cosas que ver y quiero que nos detengamos hoy día, en la tarde, en esta primera parte de la tarde, en este tema que yo he mencionado como identidad del Carmelita Seglar y sus desafíos para Chile. Quiero hacer una reflexión fundamentalmente en torno a algunas ideas que me han hecho ruido a lo largo de este periodo en el que he estado acompañando a las comunidades seglares. Y como introducción y motivación, quiero compartirles, tenía aquí varios textos, pero en honor al tiempo voy a ocupar solo algunos, de nuestra hermana Santa Teresa de los Andes. De la carta 97, todo en el Carmen está impregnado de su divina presencia. Se le respira, por decirlo así, en todo. Me olvido que estoy en la tierra, el Carmelo es un cielo. Del diario 31, me gustan las carmelitas porque son tan sencillas, tan alegres, y Jesús debió ser así. Todo en el Carmen se hace con alegría, porque en todas partes tenemos a nuestro Jesús, que es nuestro gozo infinito, de la carta 120. De la carta 108, así pasamos la vida, orando, trabajando y riéndonos. Ojalá tengas la dicha algún día de encontrarte con este cielito anticipado, donde los rumores y agitación del mar del mundo no llegan. Dios es amor y alegría y Él nos la comunica. Sin duda es que la riqueza espiritual que nos regala nuestra hermana Teresa de los Andes no puede estar lejana a la palabra de Dios, que siempre sale a nuestro encuentro para ayudarnos a descifrar nuestra propia respuesta ante el Señor. Y aquí quise tomar dos textos del Antiguo Testamento, el primero del libro del Éxodo, capítulo 3, número 5. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Y del profeta Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 28. Yo los tomaré, Ezequiel 36, versículos 24 al 28. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Queridísimos hermanos y hermanas, siempre es una bendición poder compartir la riqueza de nuestro carisma, vernos a mirar el caminar de nuestra familia, particularmente lo referente a nuestras comunidades seglares de Chile. Somos parte, como bien lo decía el padre Cristian hace un ratito, de una rica tradición espiritual que nos desafía permanentemente a vivir en profundidad aquello que nos legaron nuestros santos padres Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Desde mi servicio como asesor de las comunidades seglares de Chile, tengo la misión de animar y acompañar el camino de cada uno de ustedes, entendiendo que este proceso lo hacemos como hermanos de una misma familia, apoyándonos sinceramente desde el amor fraterno y la constante oración. A medida que hemos ido avanzando en este tiempo de cercanía, en este vínculo que se ha ido generando, surgen en mi reflexión
algunos elementos que me parecen importantes de analizar justamente para trabajar en aquellos cambios profundos que nos pide el Carmelo hoy. Y tal vez una buena pregunta que surge tras este camino es: ¿cuál es la verdadera identidad del Carmelo Seglar de Chile? Es una primera pregunta que me surge. ¿Cuál es la verdadera identidad del Carmelo Seglar de Chile? Y otra pregunta que también no deja de ser relevante e importante: ¿en qué hemos basado nuestra fuerza y nuestras opciones vitales en todo este tiempo? ¿En qué hemos basado nuestra fuerza? ¿Dónde ha estado el centro de lo que hemos hecho? ¿Y cuáles han sido las opciones que hemos hecho? ¿Han sido las correctas? ¿Hemos repetido estructura? ¿Nos hemos quedado en el pasado? ¿O hemos ido dando paso? La historia de nuestras comunidades seglares ha sido rica en experiencias, vivencias, desafíos y proyectos. Estos últimos años, el buen Padre Dios nos ha regalado nuevas vocaciones y nuevas comunidades que han venido a reforzar el camino ya iniciado por tantos hermanos y hermanas que se arriesgaron algún día y un día por el proyecto de Jesús. Desde esa realidad también han surgido nuevos desafíos y sin duda nuevas formas de llevar adelante el camino de las comunidades seglares. Si lo vemos en clave de Dios, solo podemos dar gracias, porque su misericordia se sigue manifestando a pesar de nuestras fragilidades. Dios siempre puede más. Él quiere que el Carmelo Seglar de Chile siga floreciendo y siga desafiándose cada día más por enriquecer la vida de la Iglesia con nuestra presencia y nuestro servicio. Pero no podemos quedarnos solo en una mirada exitista del camino. No podemos vanagloriarnos y pensar que esto es un éxito. Hay bendiciones que vienen de Dios. Creo profundamente que estos nuevos tiempos requieren de parte de todos nosotros volver a mirar lo fundamental de nuestra opción vocacional: seguir a Jesús imitando fielmente a la Santísima Virgen María. Tenemos que seguir a Jesús. Esa es la gran meta que todos hemos de tener: seguir a Jesús imitando a la Virgen. Ante esta realidad, hoy quiero expresarles con mi cariño de hermano algunas preocupaciones que me han hecho ruido a lo largo de estos años. Y quiero hacerlo desde la más profunda humildad, sin ánimo de sentirme moralmente superior a nadie, sino más bien con el deseo de que todos podamos caminar de cara a Dios en esta vocación que nos une. Leyendo estos días el capítulo dedicado a entender los elementos básicos de discernimiento de la vocación seglar, me dieron aún más luz para trabajar esta sencilla reflexión, tratando de seguir rumiando la riqueza y profundidad que estos elementos aportan a nuestro caminar. Esta reflexión de hoy no es algo que tengamos que ponerlo como estático, no es lo único. Uno, cuando sigue rumiando, puede que encontremos más cosas todavía. Pero a partir de eso, creo que han podido ir dándome luces para poder plantearles algunas inquietudes, que es lo que vamos a compartir ahora. Hablándoles con total confianza, quiero ahora expresarles algunos de mis temores y de mis preocupaciones ante dichos, palabras y acciones que he visto que están muy arraigados entre nosotros. Y los voy a ir comentando libremente para que esto nos ayude a situarnos. Yo quiero ir a lo práctico y quiero hablar desde lo que he escuchado, desde lo que he visto y desde lo que muchas veces hemos hecho, que siento que si seguimos así, vamos a terminar matando a nuestra familia del Carmelo Seglar. Número 1. Me preocupa la falta de fraternidad entre nosotros.
Me duele saber que existen comunidades en donde es más importante cumplir la ley que vivir en profundidad el Evangelio. Me preocupa. Es triste saber que entre nosotros han existido actitudes muy contrarias al Evangelio, como por ejemplo, frases que he escuchado. Usted no puede ingresar a la reunión porque no es parte aún de la comunidad. Las postulantes no podíamos hablar en la reunión, estaba estrictamente prohibido. Si ustedes no rezan la liturgia de las horas de determinada manera, no son auténticos carmelitas. Si el padre asesor no está o no lo dice, nuestra reunión no vale. De hecho, algo que me pasó a mí. Un día cuando envié un logo del Carmelo Seglar a nuestro grupo de WhatsApp, que contenía una imagen bastante nueva y fresca, alguien escribió en respuesta: ¿por qué aparecen solo jóvenes? Lo que me hizo pensar, ¿es que el Carmelo Seglar de Chile se quedó pegado en ser solo una comunidad para adultos mayores? A mí me hizo ruido. Y lo quiero expresar porque creo que es importante decir cosas que a veces nosotros las hemos normalizado y que siento que no nos ayudan a crecer. Número 2, me preocupa también que en algunas comunidades se esté impregnando con formas religiosas muy disonantes con el espíritu de la orden. El verdadero carmelita seglar no puede sustentar su vida espiritual en devociones o espiritualidades muy diferentes a lo que vivimos en el Carmelo. Es por ello que tanto el responsable de la comunidad como el formador no pueden, bajo ningún punto de vista, obligar a la comunidad a vivir o expresar la fe según sus criterios, dejando de lado la verdadera forma que es propia de nuestra orden. Eso lo dice también el documento que les pedí que trajeran hoy día. No porque yo sea el presidente de la comunidad y soy devoto del santo clavo de Cristo que está pegado en la muralla, todas mis hermanas tienen que hacer lo mismo. No, porque esa es tu devoción, no es la devoción de la comunidad y no tiene nada que ver con lo que nosotros debemos de vivir. Santa Teresa era enemiguísima de las devociones y de las devociones que muchas veces no nos conducen al centro que es el Señor. Y eso es preocupante, porque a veces nosotros, que también es parte de lo que decía el Padre Cristian en la mañana, cuando esas cosas no las detenemos, comenzamos a generar problemas en las comunidades, porque las comunidades se resienten, porque a veces hay gente que no quiere y se ve obligada a hacer algo que no es parte de lo que vive. Entonces eso también implica cuidar nuestra comunidad. Número 3. Me preocupa además que le demos muy poca importancia a nuestra formación y más aún a nuestra lectura permanente, tanto de nuestros santos padres como de la misma palabra de Dios. Se nota en algunos casos la falta de lectura y de crecimiento personal, que brinda sin duda la lectura asidua de nuestra rica espiritualidad. Se hace solo lo que se pide, pero no veo desafíos y más progresos en ello. Hay muchas excusas y ante esto se justifica diciendo que somos muy mayores, me cuesta leer y concentrarme, entre algunas cosas que he escuchado. Un ejemplo muy concreto, el WhatsApp de nuestra orden. El año pasado se propuso que la reflexión del Evangelio fuera diferente. Ha habido gente que ha hecho muy buenos aportes para hacerlo distinto. Pero si ustedes me preguntan, en general hacemos lo mismo. Y más encima pensamos que mientras más fotos y más videos mandemos, como que va a ser mejor. Entonces, no veo, yo digo, el Evangelio o la reflexión de los videos me parece interesante, pero lea, lea. A mí me preocupa que nos dediquemos solo a escuchar. Lea.
Busque la palabra. Desempolve la Biblia, el Nuevo Testamento. Léalo. No espere que se lo den reflexionado por otra persona. Entonces, ¿para qué hacemos reflexión si lo vamos a escuchar de otra persona? ¿Para qué? Díganme ustedes, ¿para qué? Estamos siendo demasiado excesivos en las cosas y pensamos, ¿por qué? Porque no leemos. Si es tan simple como leer y nadie les pide que hagan un tratado teológico, es lo que brota del corazón, de la lectura personal que yo tengo con la palabra de Dios. Y a veces una idea, dos ideas que nacen del corazón que escucha, pueden valer mucho más que incluso un sacerdote que pueda darnos una explicación en video y que puede ser muy buena, pero que a lo mejor no es lo que yo siento, lo que el Señor me dijo a mí con la palabra. A mí me dijo algo el Señor. Entonces no hay que tener miedo, pero creo que lo hemos normalizado porque no nos gusta leer. Y eso me preocupa. Me preocupa también, número 4, que nuestra forma de rezar la liturgia de las horas después de tantos años que se supone que la estamos rezando, sea hecha pobre, a la rápida, sin pausas y sin ánimo de meditar la palabra en actitud de atenta escucha. ¿Por qué nos pasa? Porque, como claro, no lo hacemos regularmente, comunitariamente, y lo hacemos solos, lo hacemos como nos nace. Y eso también da una señal de que tal vez en nuestra formación, en nuestros encuentros de reunión, también tenemos que darle tiempo a hacerlo bien. Porque todos estos encuentros virtuales que se han hecho, siempre surge algo que no se prende el micrófono, que no sabemos en qué momento entramos, que estamos esperando. Es porque no lo estamos haciendo. Si se nota, las cosas se notan cuando no se hacen. Entonces, por eso que es importante que pongamos atención, porque esto es algo que nos enriquece espiritualmente. Nosotros rezamos los salmos, rezamos la palabra, no la leemos, rezamos la palabra. Por eso que tiene que tener una disposición interior diferente. Esta es una tarea que es primordial de todos los carmelitas. Nosotros nos hemos comprometido a hacerlo, y hacerlo con amor. Y se nota, y lo vuelvo a repetir, porque nos hemos acostumbrado a cumplir, pero no a vivir en profundidad. Esa dimensión orante que nos regala justamente la liturgia. Por otra parte, es preocupante que nuestra vida de fe no esté sustentada en la participación asidua y permanente de la Eucaristía. Eso es bueno preguntarnos. ¿Yo voy a misa regularmente solo los domingos o cuando tengo tiempo? Nosotros se supone que debiéramos alimentarnos regularmente de la Eucaristía. Debiera ser una permanente en nosotros. Pero si yo estoy yendo solamente a lo mínimo por cumplir, es como para que nos hagamos la pregunta. ¿Yo realmente estoy viviendo esa dimensión que es fundamental en nuestra vida como carmelitas? En ella todo carmelita, la Eucaristía, se encuentra cara a cara con el amor verdadero que se abaja para quedarse en nuestros corazones y animarnos a vivir en permanente fidelidad a nuestros compromisos de vida. Recuerden que nosotros hacemos promesas. Nosotros no hacemos cualquier cosa, hacemos una promesa. Yo me comprometo a vivir esto que la iglesia me regala. Aquí se me olvidó, pero el tema de la confesión. Nosotros nos confesamos con regularidad, estamos en gracia o también dejamos tiempo que pase. Tenemos un acompañamiento espiritual, alguien que nos ayude, alguien que me ayude a trabajar en el espíritu. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Porque, insisto, nosotros tenemos que tener un ritmo que al menos lo procuremos. Yo entiendo que a veces hay comunidades donde los sacerdotes no están, donde cuesta mucho encontrar un sacerdote, sobre todo en comunidades donde no estamos presentes nosotros. Eso lamentablemente es una realidad, no podemos negarlo, pero eso no significa que no busquemos. Hay que buscar, hay que tratar de tener al menos la confesión con regularidad.
Número 5. Me preocupa la falta de diálogo y de auténtico espíritu de fe que muchas veces nos han provocado crisis internas que nos duelen y nos alejan. Y muchas de las situaciones internas que vivimos, cuando no dejamos que el Señor nos ayude a reparar y discernir, terminan generando quiebres incurables. Se nota cuando no hacemos oración, porque todas las cosas que pasan, si genera una situación de enemistad absoluta, es porque allí no había profundidad, allí no estaba el Espíritu. Entonces hay luces que nos ayudan a entender, si esto nos está quitando el sueño, como se dice, es porque a lo mejor nos falta más vida de oración. Y no se trata de que tengamos que estar en esa, como vivir metidos dentro de la capilla, ¿no? Tiene que ver con que mi actitud siempre está abierta a escuchar al Señor. En los quehaceres, en la casa, en el trabajo, mi vida puede ser una oración continuada. Así lo decía la Teresita de los Andes. Ella decía, hay una frase que me gusta mucho, que la verdad es que no la podía encontrar, donde dice ella que su alma siempre pasaba de rodillas delante de Dios. Donde estuviera, si estaba de vacaciones, si andaba con las amigas, si andaba en la playa, pero donde estuviera, su alma siempre estaba de rodillas delante de Dios. O sea, una actitud orante en todo lo que hacía. Ciertamente, al mirar objetivamente cada una de estas preocupaciones, podríamos tomar el camino del desánimo profundo, pensando que es imposible cambiar nuestras formas de hacer camino. Es vital detenernos en esta reflexión, puesto que Dios nos sigue regalando vocaciones, las que debemos cuidar y saber acompañar, desde lo que los tiempos nuevos también nos exigen. Y creo desde las diosidencias que justamente nuestro encuentro anual lo hemos realizado estos 2 últimos años, el año anterior y este, a puertas de iniciar el hermoso y desafiante tiempo del Adviento, que no es más que un tiempo tremendamente privilegiado para dejar que el Señor transforme todo aquello que debe trabajar en nosotros y en nuestras comunidades. Es un tiempo de conversión, el Adviento. Dios siempre nos regala la posibilidad de hacer nuevas todas las cosas, de abrirnos al cambio que debe provocar en nosotros vida nueva. El Carmelo es vergel, verdor, belleza, y eso lo conseguiremos si entre todos nos disponemos a mirar nuestra amada familia para hacer de ella un verdadero lugar donde Dios viene a ser morada en nosotros. Y ahora, yo quería hacer una exposición muy cortita para que tengan tiempo ustedes ahora de trabajar en esto que les voy a pedir que hagan. Vamos a hacer 6 grupos. Yo sacaba la cuenta, en la mañana éramos 31, parece. O 30, no sé. Serían 6 grupos de 5 personas para que podamos, cada grupo, vamos a enumerarnos del 1 al 6, después nos vamos a congregar, cada grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, yo les voy a dar el tema que tienen, o la parte del texto que solicité para que la lean, y puedan responder estas preguntas, para que las puedan anotar, por favor. De lo presentado en el texto asignado, ¿qué debemos cuidar? ¿Qué debemos cuidar, proteger y trabajar comunitariamente para responder con fidelidad a nuestra vocación de carmelitas seglares? Repito, ¿qué debemos cuidar, proteger y trabajar comunitariamente para responder con fidelidad a nuestra vocación de carmelitas seglares?
Y número 2, según nuestra mirada, la mirada del grupo que va a trabajar en torno al tema que les corresponde, ¿qué desafíos debemos procurar comenzar a trabajar? ¿Qué desafíos debemos procurar comenzar a trabajar en cada una de nuestras comunidades para llegar a vivir el ideal de vida del Carmelo seglar? Repito, ¿qué desafíos debemos procurar comenzar a trabajar en cada una de nuestras comunidades para llegar a vivir el ideal de vida del Carmelita seglar o del Carmelo seglar? ¿Perdón? A vivir el ideal de vida del Carmelo seglar. Tenemos muchos desafíos. Hay muchos desafíos. Y ese documento nos habla muy claramente de algunas cosas que yo he dicho acá y de otras cosas que hay que poner atención. Porque eso nos ayuda a discernir claramente si estamos o no estamos llamados a ser parte de la familia del Carmelo. Porque a veces también muchas de nuestras dificultades pueden estar sustentadas porque yo estoy en un lugar donde a lo mejor no debo estar, y no porque sea malo, sino porque no es mi vocación. Y en eso no hay que tener miedo. Yo a lo mejor puede que me guste otro tipo de cosas, y si eso tiene más prioridad que esto, con toda libertad tenemos que asumirlo, pero no podemos mezclar cosas. Porque a la larga vamos a empobrecer lo que es nuestro ser y nuestra identidad. Por eso es que es importante que nos hagamos estas preguntas, que podamos meditar y estar atentos a qué es lo que el Señor también nos va inspirando a cada uno de nosotros y a nuestras comunidades. Y un gran desafío, creo yo, si lo miro, es qué vamos a hacer con las nuevas vocaciones. Porque si nosotros seguimos viviendo una estructura del pasado, la gente se va a ir. Porque no estamos respondiendo a la realidad de hoy. Tenemos que ser capaces de ponernos y situarnos. Nosotros tenemos que hacer saltos importantes que nos ayuden a que las nuevas vocaciones, sin perder lo esencial, se sientan atraídas por el Carmelo. Y no por una estructura, sino que por la riqueza de lo que somos. Y a veces eso es lo que me preocupa, que a veces estamos más pendientes de la estructura que del ser. Así que vamos a enumerarnos entonces del 1 al 6 para que armemos los grupos, partiendo por la Marcelita. 1, acá, Paulita, Clarita, no, no, allá 1, Silvia 1, allá Eduardo 2, ya, acá. Uno. Ya. ¿Usted dijo? Ya. Ya. Entonces, los 1 van a trabajar en el documento, aparece subrayado la parte que les toca. El grupo 1 le toca leer solo la parte que dice miembro practicante de la Iglesia Católica. Solo ese trozo. El grupo 2 tiene que leer bajo la protección de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Están achurados con negro en el documento. El grupo 3 tiene que leer un miembro de la Orden Seglar de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de Santa Teresa de Jesús. Es como largo ese pedacito, yo lo agregué, lo dejé hasta ahí nomás, pero ahí van detallando
los elementos que quiere rescatar el padre en esa reflexión. En el documento que mandó Marisol es un texto largo, pero yo lo reduje. Sí. El grupo 4, el cuarto elemento de la descripción es que nace el compromiso con la orden. Hay que buscarlo porque están achutados. El grupo 5, buscar el rostro de Dios, está en negrita. Y el grupo 6, para el bien de la iglesia y el mundo. Solo ese numerito, cada grupo, para que lo puedan reflexionar, para responder las preguntas. ¿Ya? El 4. El cuarto elemento de la descripción es que nace el compromiso con la orden, dice el documento. Por eso tienen que tener el documento a mano, para poder trabajar. ¿Ya? Lo ideal es que ojalá, como tenemos un espacio grande, podamos salir a trabajar. Tenemos poco tiempo, mucho cariño que nos pudiera ayudar en esa parte. Entonces quisiera que pudiéramos, me interesaría más que me hablaran de la primera pregunta, de la segunda. Solo la segunda, muy rápidamente, cada grupo que nos pudiera expresar un poco en torno a los desafíos, a los cambios que tendríamos que hacer como comunidades seglares. ¿El grupo 1 está aquí? ¿No está? Ya. ¿Podrían compartirnos la respuesta 2? Muchas gracias. Estupendo. Grupo 2, la segunda pregunta nomás. La coherencia con nuestro actuar, la conversión y cuidar que no entren corrientes mareadas que no son familias. Ya, muchas gracias. Grupo 3. El texto, digamos, acuerdo que esencialmente se debe preservar la oración personal y comunitaria, la cual tiene que ser sincera, continuada y destacamos que debe ser perseverante, para que sea la base firme donde se construya la verdadera vida del carmelitación. Muchas gracias. Grupo 4. Y el 5, ¿ya? Para llegar a vivir al ideal de mi vida singular. La respuesta fue trabajar en comunidad, más la oración y la renuncia diaria y la confesión. Esa fue Ya. 6. ¿Está? Sí. Bueno, así como a modo de síntesis, yo creo que una de las cosas importantes es que, en torno a lo que ustedes dicen, yo siento que la palabra exigir puede sonar un poco fuerte, porque a nadie se le exige, porque el exigir puede generar falta de amor. Yo creo que debe nacer del corazón y la comunidad debiera propiciar en cada uno de sus miembros que nazca ese amor por la Eucaristía, por la confesión, por la oración, porque si eso se exige al final es como que yo voy a cumplir con algo, pero que no necesariamente va a responder a mis anhelos personales que deben enriquecerse dentro de la comunidad.
Entonces creo que ahí también es importante que la cosa no es exigir, sino que es proponer. Nosotros como comunidad somos comunidades orantes, somos comunidades vivas, somos comunidades evangélicas, somos comunidades alegres, somos comunidades acogedoras. Eso es lo que más debiera resonar en nosotros. Bien lo decía el padre Cristian en la mañana, ¿no? Podemos, o sea, cuando Santa Teresa habla de la vida comunitaria, de lo fundamental para que se sustente la oración. Si no somos prácticos, si no vivimos el Evangelio todos los días, de nada nos sirve. Vamos a cumplir. Pero Dios no nos va a preguntar cuando lleguemos al cielo cuántas veces fuimos a misa, cuántas veces rezamos el rosario, cuántas veces fuimos a la reunión. Lo que nos va a preguntar: ¿usted se gastó amando? ¿Dio lo mejor de sí? ¿Perdonó? ¿Trabajó haciendo el bien? ¿Fue alegre en su día a día? Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. No digo que esté malo hacer todo lo que estamos diciendo, pero no nos podemos centrar en cumplir, sino que en vivir con pasión nuestra vida cristiana. ¿Sí? Claro, claro. Lo que pasa es que también tenemos que entender que nuestra comunidad, en el caso de ustedes, que ustedes, cada uno vive en su casa, muchas veces no viven todos cerca, hay realidades donde cada uno vive en lugares muy distantes del centro donde se reúnen, ¿no? Sobre todo en las ciudades más grandes. No es tan fácil decir vamos a misa a la parroquia porque no todos viven en el sector parroquial. Entonces, al menos uno procura de ir a la misa en la parroquia o en la capilla más cercana que tenemos a nuestra casa, ¿no? Entendiendo que es como lo más cercano que podemos tener. Pero cuando es distinta la realidad, podríamos nosotros procurar, vamos en comunidad a la misa, juntémonos, te invito, vamos, para ir sola, no sé, siempre hay excusa. Entonces, es como pequeños detalles hacen un poco la diferencia. Pero creo que ahí es importante vivir con intensidad nuestra vida espiritual. Porque si no la vivimos, lamentablemente estamos reproduciendo esquemas, estructuras que no nos sirven y que al final es como tener un número. Porque uno podría decir, no, en mi comunidad somos 20, qué bueno. Pero a lo mejor de esos 20 hay 3 que son realmente carmelitas seglares, porque lo hacen con amor. Y los 17 restantes a lo mejor cumplen. Suena un poco fuerte decirlo, pero el documento, si uno lo lee completo, el padre es bien clarito con lo que dice. Que hay gente que es muy buena, si nadie está diciendo que una persona sea mala por no tener la vocación al Carmelo, pero hay gente que no tiene por dónde ser carmelita seglar porque su vida no gira en torno al Carmelo. Entonces no le podemos obligar a nadie a que viva en el Carmelo si no le nace, si no le da tiempo, si no se preocupa, si no hace realmente una vida espiritual que ayude a que nuestra vocación, porque eso tenemos que recalcarle, nosotros tenemos una vocación particular. Esto no es un grupo de amigos, no es una junta de vecinos, no es un club deportivo, es una vocación que nos congrega. Y si el Señor no está al centro, lógicamente nos vamos a perder. Y eso es lo que tenemos que mirar. ¿Es Cristo realmente el que me mueve el corazón? ¿Me anima a vivir en comunidad, a seguir, a intentar, a trabajar? ¿Es el Señor? Así que bueno, he querido compartir esto. Espero no haber sido muy duro con lo que planteé, pero creo que a veces es bueno decirlo, porque en eso nos ayuda a todos. Todos crecemos, todos crecemos. Y como les digo, lo que yo vi, puede que haya otras cosas que ustedes en las comunidades puedan observar y que sean dignas de poder seguir rumiando, porque esto no es algo estático, es algo que siempre va dinamizando, pero en la medida que exista al menos el deseo de poder pensarlo, yo creo que nos puede ayudar a ir mejorando y creciendo cada vez más. Así que muchas gracias por el tiempo y perdón que nos hayamos atrasado un poquitito, pero
creo que era necesario que pudiéramos trabajar en esto. Así que muchas gracias, Jaimito.